Infonom.com presenta el origen pagano de la Navidad. La Navidad, paganismo y religión. No cabe duda que la festividad de la llamada Navidad reúne dos ingredientes inseparables y que se han transmitido de generación en generación. Número uno, el paganismo. En primer lugar, debemos entender que la Navidad tiene su origen en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según la tradición popular de aquella religión, habría concebido virginalmente. Este hijo era la encarnación del dios Sol, Ra para los egipcios y Baal para los caldeos, y su alumbramiento se celebraba con fiestas, orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del sol. La costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se habría desarrollado de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto, Nimrod. Génesis capítulo 10, verso 9, habla de este Nimrod. Y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Antiguas civilizaciones adoraban el árbol considerándolo como símbolo ideal de la vida. Por su característica vertical, el árbol representaba los atributos del dios babilónico llamado Fal, que eran grandes esculturas de piedra en forma del miembro masculino. Por esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, elevándose a ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis le llamaron la reina del cielo. Según otros pueblos, esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot, Astarte, Venus, Isis y Diana. Y a su hijo Baal se le llamó Tamuz. Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses. Por ejemplo, en Jueces capítulo 2, verso 3, en Jeremías capítulo 7, verso 18, o en Ezequiel capítulo 8, verso 14. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebraba el día 25 de diciembre como el Festival de Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, el dios Sol encarnado. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes. Para aquella fecha, también surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Esta era la fecha del solsticio de invierno, y el centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se habría realizado, según la tradición, en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. En segundo lugar, está el ingrediente de la religión. Más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano, bajo las falsas pretensiones religiosas del emperador Constantino, aproximadamente en el año 325 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente al cristianismo. La antigua Semiramis, Astarte,
Astarot o Diana, pasó a llamarse Virgen María, y a la encarnación del dios Sol, Tamuz, Baal o Moloch, se le llamó Jesús. El Festival del Solsticio de Invierno, celebrado cada 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento, ya no de Tamuz, sino que de Jesús. Y la antigua costumbre de la entrega de regalos y presentes fue acomodada en relación a la experiencia que tuvieron los magos al visitar al niño Jesús, entregándole, entre comillas, regalos. El antiguo árbol que la religión de Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de Tamuz pasó a llamarse árbol de Navidad. ¿Será coincidencia o misteriosa trascendencia todo esto? Saque usted sus propias conclusiones. Por otra parte, es necesario evaluar a un personaje que se lleva toda la atención en esta fecha. Me refiero al afamado viejo pascuero. No podemos negar que la fecha de la Navidad es un verdadero caldo de cultivo para los comerciantes, el consumismo y una aplastante carrera de tener más, todo detrás de una pantalla o envoltorio cristiano. Qué curioso resulta meditar que los mismos que pregonan la Navidad de Cristo exaltan y defienden al omnisciente, omnipotente y omnipresente viejo pascuero. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, todo lo puede y está presente en todas partes. Este personaje, que tiene los mismos atributos de Dios, fue introducido a la tradición popular por el catolicismo romano. El sacerdote católico Nicolás, obispo de Meira, en el tiempo del emperador Diocleciano, en el siglo IV, entre todas sus prácticas religiosas, acostumbraba en época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma lo elevó a los altares, y desde ahí que pasó a ser San Nicolás o Santa Cruz, a quien todos los niños esperaban ansiosamente para recibir sus regalos en época navideña. Más tarde, este San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, que proviene de la raíz francesa, que a su vez deriva del latín natalis o natal, o sea, Padre de la Navidad. Este Papá Noel trascendió hasta Occidente y ya en época contemporánea fue introducido en diversas historias que hablaban de su origen, relacionándolo con el Polo Norte, con la participación de gnomos y renos que lo trasladaban en su tarea de repartir regalos por todo el mundo. Más tarde, la empresa multinacional Coca-Cola tomó a este popular personaje y lo vistió con sus colores corporativos. Y es ahí donde se produjo una verdadera explosión y propagación de la creencia en este super ser, que a la verdad no les regala a los niños, sino que los premia, ya que estos deben portarse bien y hacer méritos para obtener el presente en Navidad. Enseñanza claramente visible en todas las religiones paganas, cuyas prácticas consistían en que la gente obtenía los favores de los dioses merced a las buenas obras, méritos, mandas o autoflagelaciones. Para nadie es un misterio saber que el viejo pascuero ha pasado a ser el protagonista en una época que los mismos fundadores de esta fecha la catalogaron como Navidad del Señor, y que, como acabamos de analizar, no es más que una fecha pseudo-cristiana. Finalmente, citamos las Escrituras en Jeremías capítulo 10, versos 2 al 3. No aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad.